Estimadas y estimados radioescuchas, en esta emisión 015 de Charlando con el Taquión tendremos para ustedes en el radioteatro el relato Francesco y la Luna de la doctora Ana María Sánchez Mora. En la charla abordaremos la presentación del cierre del concurso sorteo Dale identidad a los personajes de las aventuras de El Taquión y un comentario sobre la efeméride de la llegada de la humanidad a la Luna. En la sección desde abajo escucharemos las aportaciones de Humberto Ruiz sobre la economía social y solidaria. Al culminar la pausa musical estarán las efemérides científicas de la segunda quincena de julio. En la entrevista de hoy platicaremos precisamente con Ana María Sánchez Mora, especialista en divulgación de la ciencia. Para finalizar y cerrar esta emisión de Charlando con el Taquión, pasaremos a la sección La visión del cine y a la ciencia, de Manuel Santillana. ¡Comenzamos! Presentamos el cuento Francesco y la Luna, que forma parte de Relatos de Ciencia de la divulgadora Ana María Sánchez Mora, adaptada para radioteatro por Raúl Pérez Enríquez. Francesco y la Luna. La primera vez que vi la luna al telescopio, sentí que se me caía encima. Fue una impresión imborrable que siempre relaciono con la infancia. Hace mucho tiempo, en la ciudad de Padua, en Italia, vivía un niño moreno que se llamaba Francesco. Era un niño que vivía de manera diferente a como se vive ahora, pero que también, como los niños de todas las épocas y lugares, era curioso e inteligente. Francesco era hijo de un sirviente del palacio de los grandes duques de Toscana. El padre de Francesco se ocupaba de la limpieza y a veces de los animales. Francesco no iba a la escuela porque en aquel entonces solo estudiaban los hijos de las personas muy ricas. Sin embargo, le gustaba enterarse de las cosas nuevas y sorprendentes que ocurrían a su alrededor. Un caluroso día de junio de 1610 se armó un gran alboroto en el palacio. Los señores, los grandes duques, iban y venían dando órdenes. De la cocina salían aromas apetitosos y docenas de sirvientes pulían la plata de la vajilla. Francesco había ayudado a su papá toda la mañana a dejar los pisos de mosaico brillantes como espejos. Daba pena pisarlos. Papá, ¿por qué tenemos que dejar todo tan limpio? ¿Por qué la gente va y viene y el cocinero no sale de la cocina? El padre, apurado como estaba, no le hizo caso. El mayordomo, aunque también andaba deprisa, estaba de buen humor y le respondió: Porque va a venir gente muy importante. Van a probar en la noche un gran invento. Lo traerá un tal Maese Galilei. Dicen que con ese invento se ve la luna tan grande como un pastel. La curiosidad de Francesco creció hasta las nubes. Durante el resto del día trató de imaginarse cómo sería y cómo podría funcionar un aparato para ver grande la luna. Es imposible, le decía su experiencia. Habría que acercarse para verla de cerca. ¿Pero cómo? Las lechuzas la ven de cerca cuando vuelan. Debe ser algo que permita subir, llegar muy arriba hasta el cielo. Pero ¿qué puede ser? Y recordó a unos soldados que había visto alguna vez arrastrando una gran catapulta para arrojar piedras. Ya sé. Si suben a una persona en una catapulta y la lanzan hacia la luna, quizás pueda verla de cerca. ¡Claro! Tendrá que ser una catapulta gigante. Debe ser eso. Pero aquí en el palacio, ¿dónde la pondrán? Estará ya en el patio. Bajó corriendo al patio. Nada. Un
un caballo negro y lustroso comía paja. Nada de catapultas ni de inventos. Y ansioso de saber de qué se trataba, esperó hasta la noche. Llegó la gente importante, cardenales, príncipes, duques, pero no se quedaron en el patio, sino que subieron a la habitación más alta del palacio, una torre. Quizás allí estaba la catapulta. Al pobre Francesco no lo dejaron subir, así que atento, inquieto, desde su cuarto trató de escuchar el ruido de algún disparo, algo, pero no oyó nada. ¿Habrá fallado el disparo? Pero no oyó ningún ruido y se quedó dormido. Soñó con la luna y la gente que ahí habita, con las estrellas, bolas de fuego y los cometas de los que hay que cuidarse. Un ratón que salió de su agujero pasó cerca de él y lo despertó. ¡Oh! Ya casi es medianoche y ya no se escucha el alboroto de las visitas. En la oscuridad, Francesco alcanzó a distinguir a sus padres, que dormían a pierna suelta. Tomó una vela y salió de la habitación. Subió cientos, miles de escalones con miedo de ser descubierto y con la emoción de conocer el aparato del maese Galilei. Llegó a la torre. La puerta había quedado entreabierta. Las piernas le temblaban y sentía cortarse su respiración. Nada. No había catapulta alguna. Encima de una mesa pudo ver que en ella descansaba un objeto de metal, un tubo. En sus extremos tenía unos cristales parecidos a las cuentas de cristal que colgaban de la lámpara del comedor de palacio. Era lo único que había. Francesco lo tomó en sus manos. No hacía ruido, no se movía por sí mismo, ni siquiera quemaba. Y entonces se le ocurrió ver qué había dentro del tubo. ¡Nada! Está oscuro y no veo nada. ¡Qué porquería! Entonces lo dirigió hacia la ventana para poder ver su interior. Afuera la luna brillaba. Y al apuntar con aquel tubo, la vio hermosa, enorme, cercana. Su luz casi hería los ojos y sin embargo, Francesco no podía dejar de mirarla. En un segundo, alcanzó a imaginar un mundo nuevo, a percibir una dimensión fuera de todo lo visto en su pequeña vida. Pero la visión duró solo un segundo. Algo semejante al miedo se apoderó de él y le pareció que la luna inmensa le iba a caer encima. Dejó el tubo en la mesa y salió corriendo de la torre. Con esta emisión de Charlando con el Taquión, estamos cerrando el sorteo para darle identidad a los personajes que han aparecido en el radioteatro. Recordarán ustedes a Tarcisio Quiñones, el Taquión, o al Dr. Peredero, también el Dr. Juárez. Pueden enviar ustedes sus dibujos ya cerrando este concurso para el taquionxxi@gmail.com. Será válida cualquier propuesta que incluya alguno de los personajes. En nuestra charla de hoy queremos abordar una efeméride que nos pone en perspectiva de una situación de nuestra vida en el planeta. En efecto, el 20 de julio se conmemoró el 53 aniversario del gran salto de la humanidad, que significó el paso que dio Neil Armstrong al bajar del Águila hacia la superficie de la Luna, de nuestro satélite. Sí, ya son 53 años de ese evento y hoy vemos cómo se programan para ir a Marte, a la Luna nuevamente y a explorar este universo. Sin embargo, tenemos que contrastar eso con el poder destructivo del modelo de desarrollo que prevalece en nuestro querido planeta, que ha provocado la agudización de los problemas climáticos y ecológicos.
a los avances tecnológicos recientes, como fue el esfuerzo enfocado para, por ejemplo, el telescopio espacial Webb, James Webb, que explora el universo lejano, se equiparan otros diferentes proyectos. Sin embargo, no se pone el mismo esmero o la misma dedicación en darle una perspectiva de sobrevivencia a la humanidad en nuestro planeta. ¿Por qué no hacer esfuerzos de esa magnitud a largo plazo, como son para resolver problemas como la hambruna en todo el mundo, o para resolver problemas como el cambio climático, aminorar este cambio climático, disminuyendo cierto tipo de emisiones de efecto invernadero? Esto es lo que nos da la perspectiva de esta efeméride que les decía yo. Tenemos que pensar en nuestro planeta como un planeta para la sobrevivencia de los humanos, no pensar en el futuro del espacio y de los grandes descubrimientos que se están haciendo en efecto, pero que no llevan a pensar en nuestra sobrevivencia, sino como si quisiera resolverse el problema solamente para unos cuantos, los que puedan escapar de esta situación e irse de nuestro planeta. Es así que tenemos que pensar en poner todo el esfuerzo que se tiene para lograr grandes conquistas tecnológicas al esfuerzo de salvar a la humanidad. Gracias. Ando volando bajo. Amigas y amigos, es un placer enorme, un gusto enorme saludarles en esta sección desde abajo. Hoy les quiero comentar la historia de la cooperativa La Falleda. Esta se ubica en la provincia de Girona o Gerona, España. Imaginen a un señor que se llama Cristóbal Colón. Sí, Cristóbal Colón, que decide sacar del hospital psiquiátrico donde trabajaba a un grupo de enfermos y crear una empresa para que estas personas elevaran su autoestima mediante el trabajo. Cosa de locos, les decían. Una empresa en donde yo, discapacitado psíquico o enfermo mental, sea socio, sea partícipe con otros. De esta forma asumo una responsabilidad y no solo adquiero derechos, adquiero deberes y desarrollo un sentimiento de utilidad y de pertenencia al proyecto. En 1982, Colón, junto con su esposa, 2 psicólogos y 14 enfermos mentales, fundó La Falleda. Luego de algunos tropiezos, en 1984 adquieren una finca rústica que incluía una granja con 200 vacas, que se encuentra en una zona denominada La Falleda, dentro de un área protegida, un parque natural en la comarca de La Garrotxa, en Gerona, España. Obtuvieron financiamiento y apoyos por brindar empleos a personas discapacitadas y se dedicaron a labores de jardinería y a producir leche. Luego, más adelante, decidieron producir yogurt y colocaron su producto en varios hospitales de la región y en casas de detención a personas ancianas. En junio de 2008 ya producían semanalmente 635,000 unidades de yogures que distribuían en 1,600 puntos de venta en territorio catalán. En La Falleda no hay discapacitados, hay personas con distintas capacidades. Es decir, se centra la atención en las capacidades de las personas, no en las discapacidades. Desde el inicio se construyó un proyecto empresarial que genera puestos de trabajo reales para dignificar la vida de sus socios. Por ello persiguieron la idea de que el sentido del trabajo es un trabajo con sentido, pues el objetivo es lograr un trabajo bien hecho, en equipo y remunerado justamente. Se trataba de un proyecto vital del que fueran protagonistas como trabajadores y dueños cooperativistas y tuvieron que resolver qué hacer con personas con un grado mayor de discapacidad y así formaron una cooperativa de consumo para incluirlos como socios y usuarios de los servicios asistenciales. Por ello, en 1997 se creó la Fundación Privada de Servicios Asistenciales de Las Garrotzas para separar las actividades asistenciales de las comerciales. La fundación daba empleo a un grupo de 28 psicólogos y prestaba 3 tipos de servicios. El primero, terapia ocupacional, en un edificio dentro del recinto de La Falleda. El segundo, el servicio de vivienda que daba hogar asistido. Y el tercero, el servicio de integración en la comunidad.
De La Falleda dependen actualmente, más o menos, según datos de 2020, 469 personas de la comarca de La Garrocha. De estas, 345 son puestos de trabajo directos para unas 300 personas en situación de vulnerabilidad. También se prepara personas para que se incorporen al mundo laboral y hace el seguimiento de unas 35 más que ya se han incorporado. Además, tiene un grupo de 15 en tratamiento psiquiátrico, en servicio prelaboral, para ayudarles a adquirir hábitos personales y laborales. Ofrecen un servicio de residencia para un colectivo que no tienen familia o que si la tienen, su familia no puede hacerse cargo de ellos. En La Falleda se elaboran productos lácteos, mermeladas, helados y realizan trabajos de jardinería. El servicio de cocina-comedor, una tienda interna que pone a la venta tanto productos de La Falleda como los ecológicos de la huerta que tienen en la finca. Una casa infantil y campamento para los hijos de las personas trabajadoras que se organizan en las vacaciones escolares son algunos de los servicios al alcance de toda la comunidad de La Falleda, no solo de los cooperativistas. Para las personas en situación de vulnerabilidad se ofrece también el transporte a la finca, el acceso a la vivienda, actividades de ocio y otras destinadas a la mejora de su salud. Les voy a dar a continuación algunas cifras de la cooperativa La Falleda. 250 vacas de raza frisona o Holstein en su propia granja. 97 millones de unidades de lácticos anuales. 110,000 kilos de mermeladas. 86% del consumo de energía es de fuentes renovables. Tienen 5,000 puntos de venta, 42,000 visitantes anuales, 345 puestos de trabajo directo y tienen un crecimiento sostenido. Las cifras en ascenso continuado de La Falleda se deben a la mejora de la penetración en el tejido comercial. Por una parte han conseguido más clientes y por otra han incrementado la gama de productos. El 76% de su facturación depende del comercio minorista y el resto de colectividades, es decir, hospitales, escuelas, empresas de catering, etc. Estas son las cifras de los últimos años en millones de euros y se debe considerar que hasta el 2020 la empresa aún no ha querido expandirse fuera del territorio de Cataluña. En 2016 facturaron 16.660.000 euros. 2017, 19.210.000 euros. En 2018, 21.480.000 euros. En 2019, 23.690.000 y en 2020, en plena pandemia, 24.540.000 euros. En la próxima emisión de Charlando con el Taquión daremos algunos ejemplos más sobre esta experiencia de la cooperativa La Falleda, a quien les deseamos una larga vida porque están festejando ya sus 40 años de vida como socios cooperativistas y una empresa exitosa. Y lo haremos desde abajo, aquí Charlando con el Taquión. Hasta pronto. Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo.
Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo. Ha llegado el momento de la presentación de las efemérides científicas y tecnológicas de esta emisión. Son las correspondientes a la segunda quincena de julio. El 16 de julio de 1945 se inicia la era atómica, cuando dentro del proyecto Manhattan se realiza la prueba Trinity, primer ensayo de una bomba nuclear de fisión. Más adelante se llegaría al control de la reacción en cadena y a la producción de energía útil en forma de electricidad a partir de la fisión nuclear. En el año del 2021 existía un total de 437 reactores nucleares con capacidad de producir hasta 390 gigawatts eléctricos para una producción efectiva de 2.653 terawatts hora. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong es la primera persona en llegar a la Luna a bordo de la nave Apolo 11 y pisar su superficie. De él se recuerda la famosa frase: es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. El 26 de julio de 1928 nace en Nueva York el director de cine Stanley Kubrick, de quien recordamos su célebre 2001 Odisea del Espacio, película de ciencia ficción que retrata el papel de las computadoras y su relación con los seres humanos. El 28 de julio de 1750 muere a los 65 años de edad Johann Sebastian Bach, compositor, organista multifacético, instrumentista alemán, quien fungió como maestro de capilla y cantor, y fue miembro de una de las familias de músicos más destacadas de la historia. Su vastísima obra es considerada como una de las cumbres de la creación humana por su profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza artística. Su poderosa influencia ha permeado todas las épocas y a músicos de todo el planeta. Recordemos su tocata y fuga, pieza para órgano muy famosa. El 30 de julio de 1811, el cura Miguel Hidalgo y Costilla es fusilado por las fuerzas del Virreinato de la Nueva España. Él fue el iniciador de la primera transformación de la Revolución de Independencia de México y es considerado como el padre de la patria. El 31 de julio de 2008, la NASA anuncia el descubrimiento de agua en estado sólido, hielo, en el planeta Marte, lo que podría indicar que si alguna vez la hubo en estado líquido, pudo haberse desarrollado ahí alguna forma de vida de la que hasta hoy no hay trazas. Esto ha sido todo para las efemérides de la segunda quincena de julio. En la entrevista de hoy, para Charlando con el Taquión, tenemos con nosotros a la física Ana María Sánchez Mora, quien además de la carrera de física, estudió literatura en la UNAM. Así que ustedes ya sabrán qué es lo que ha trabajado durante los últimos 40 años ya. Podríamos decirlo así rápidamente. Pues precisamente en la divulgación como género literario. Este es el tema que abordaremos con ella, y al respecto de esto, ella ha publicado libros como La divulgación de la ciencia como literatura, precisamente en ese tema, y más recientemente su obra Tendencias de la comunicación de la ciencia, la transformación inesperada de una idea. Esto es lo que nos trae acá el día de hoy. Entonces vamos a ver que ella ha sido colaboradora de la revista de Mexicana de Comunicación y recibió el Premio Nacional de Divulgación Alejandra Haidar en el 2003, galardón que otorga la SOMEDICIT, la UNAM y la UAM.
Por este trabajo de divulgación y este premio Alejandra Haidar, pues se reconoce a los divulgadores científicos más relevantes en nuestro país. Otro reconocimiento más de su trabajo se está patente en el hecho de que el mismo Sistema Nacional de Investigadores tiene desde 2005 como definición de divulgación precisamente la que ella utiliza hacia finales del siglo pasado. Bueno, pues sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Ana María Sánchez Mora, aquí a su programa Charlando con el Taquión. ¿Qué tal, Ana María? Hola, Raúl, ¿todo bien? Y muchísimas gracias por esta invitación, que espero que les interese algo de lo que les voy a contar. Bueno, pues muy bien. ¿Podrías hablarnos de qué consideras la divulgación de la ciencia como género literario? ¿Cuáles son las razones que te llevan a pensar eso? Por un lado, las personales, las voy a decir muy brevemente. Mi vida juvenil estuvo a caballo entre la ciencia y la literatura por las aficiones y los intereses y las profesiones de mis padres. Y en el momento de elegir vocación, yo me veía en la disyuntiva, y mi padre, que era científico, me convenció de que era mejor estudiar ciencia y tener por afición la literatura y no al revés. Pero él no sabía, con el tiempo lo descubriríamos ambos, que había una profesión en la que podía ejercer los dos intereses, que era la divulgación de la ciencia, porque lo que yo quería escribir y lo que había estudiado era ciencia, y de pronto descubrí un panorama insospechado que ha sido mi solaz y mi modus vivendi y mi todo en estos muchísimos años que has mencionado. La cuestión es que cuando uno trata de hacer divulgación y sobre todo de enseñar a hacerla, se encuentra con que no hay un método, no hay una receta, porque pues es una cosa que tiene muchos visos artísticos. Y entonces empecé a estudiar un poco por idea propia, pero mucho inspirado por otros de mis colegas, en especial el doctor Luis Estrada, qué era lo que hacía de ciertos textos de divulgación tan entrañables, él los llamaba clásicos, que no pasaban de moda, aunque el tema científico hubiera avanzado, ¿no? O sea, tú podías leer un libro de Gamow, aunque ya se supiera muchísimo más de las reacciones en el Sol y de todo eso, bueno, de relatividad y demás. Entonces, leyendo y leyendo y haciendo como extractos de esas posibles cualidades, pues llega uno a la conclusión, y lo digo en impersonal porque no es una idea que solo se me haya ocurrido a mí, que los dones literarios de quienes han escrito esos clásicos, esas grandes obras, saltan a la vista, ¿no? Y son muchos, y no solo es la buena prosa, la ideación, la relación con otros sistemas de pensamiento y culturales, históricos, de todo tipo, sino que es una cosa que abarca mucho más que la propia información científica, y por eso agrada. De hecho, una de las cosas que comentábamos es que yo acabo de releer las 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, y ahí viene entremezclada la información científica de aquella época, claro, y los conocimientos de él, pero también un relato muy que lo hace viable el hecho de que tenga tantas definiciones o información científica. ¿Qué opinas tú de esta utilización del lenguaje? Bueno, uno no le puede poner prácticamente peros a Verne en su talacha de escritor y de escritor de ciencia ficción, así se le ha clasificado, ¿no? Pero, bueno, ahí hay un punto muy interesante, es qué tanto es tantito, qué tanto de ciencia contra qué tanto del otro, y eso ha sido algo que me ha preocupado profesionalmente desde hace tiempo también, porque decir
aunque la divulgación es un género literario, pues hay que decirlo con un poco de prudencia, porque finalmente la literatura es libre. ¿En qué sentido? No debe ser panfletaria, no debe tener una utilidad, convencer a alguien de algo. Eso se hace de otra manera, con el arte literario. En el caso de la divulgación de la ciencia como literatura o como género literario o de forma literaria, hay algo que no se puede alterar, que es, digamos, el contenido científico, por decirlo de una manera muy clara. Lo que la ciencia dice, uno no lo puede cambiar. Uno lo tiene que insertar, de cierta manera, en el entramado literario. Bueno, lo que hace Verne es eso, pero uno siempre se queda pensando, si le interesa más cuáles eran los demonios oscuros del Capitán Nemo, o si le interesa más si la presión en el fondo del mar, bla, etcétera. No recuerdo detalles. Sí. Pero lo que creemos es que Julio Verne no nos engañó, que los datos científicos que nos dijo de su época, como tú aclaras, Raúl, son verídicos. Entonces, esa petición de veracidad no es verosimilitud, es veracidad de lo que se dice científicamente hablando, pues constriñe a la divulgación como género literario. Es un género, y perdón por la borrada, sui generis. O sea, es una literatura, sí, pero con cortapisas. Entonces, eso como que pareciera contradecir la idea del arte, ¿no? Del arte por el arte, porque el arte por el arte. Estaba pensando el otro día en una novela muy, muy gustada y famosa de Forster, que es Howard Sand. No tienen que leerla, pero es una preciosidad de novela, excepto que Forster, el autor, tiene un punto filosófico y social a impartir. Y no se recata. O sea, los protagonistas, que además se aman, están desayunando y tiran rollo y choro y rollo filosófico, moral, político e histórico. Y uno dice, a ver, nos hubiera ahorrado el romance, o viceversa, nos hubiera ahorrado el rollo. ¿Qué quería este señor? ¿Hacer novela o hacer completo? A eso me refiero, ¿no? Cuando tú te pones a ser más científico que la literatura, igual le haces poco favor a cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos cosas. Muy bien, gracias. Estamos charlando, como decíamos, con Ana María Sánchez Mora, quien trabaja en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en la UNAM, allá en México. Nosotros estamos aquí en Hermosillo, Sonora. Ana María, yo recientemente trabajé sobre un libro chino y me llamó la atención que tienes un libro que te publicó el Fondo de Cultura Económica y que se llama ¿En qué trabajan? Y que te lo tradujeron al chino. Me pregunto, ¿por qué al chino? ¿O cuál es la razón? Yo también me lo pregunto todavía, pero más o menos diré algo. Pues en algún momento en la Dirección General de Divulgación, donde trabajo en la UNAM, me llamaron del Departamento de Publicaciones porque había una colección en coproducción con el Fondo de Cultura Económica para niños, y la gente considera que la ciencia para niños son cosas muy elementales de animalitos y plantas. Y yo me negué por dos razones: porque amo a los niños y no los quiero someter a tortura, y porque no se me da a escribir para niños. Yo soy madre, ahora abuela, y me gusta contarles cosas, pero ya escribir para los niños es otra especialidad. Finalmente me convencieron que podía escoger entre varios temas, y en qué trabajan se refiere a los animales que desde el punto de vista antropocéntrico decimos que trabajan, como las abejas y los perros y los lombrices, sino que... Y bueno, era algo muy sencillo, hacer frases cortas, bonitas y mucha ilustración. Esa es la triste historia de en qué trabajan. Y se fue, y se imprimió y se vendió. Y un día me llegó un correo donde me piden mi permiso, ya no para traducirlo, ya estaba traducido, para distribuirlo en China. Y es como si llega una nave alien y te dicen que si quieres dar un paseo por la galaxia. No, pues sí, a ver qué pasa, ¿no? Doy mi permiso, sí. Eso no implicó, está feo que lo diga en público, dinero ni otro tipo de reconocimiento. Simplemente a alguien se le ocurrió que
que sería vendible. Y tengo el ejemplar, no lo traigo conmigo aquí, pero tengo el ejemplar y me río pensando que siempre he dicho que escribo en chino, pues ahora me tradujeron a las... Muy bien, gracias, muy interesante. Pues podríamos extendernos hacia otros temas interesantes que me gustaría escuchar, pero como siempre, ya sabes, en este tipo de cosas el tiempo es el que nos transforma y nos concreta, ¿no? Pero ha sido un placer platicar contigo y podrías, no sé, un mensaje que quisieras mandarnos para nuestros escuchas respecto de este tema que abordamos hoy, o lo dejamos también para un futuro y poder hablar, por ejemplo, de esto que es la transformación inesperada de una idea, que me llamó la atención del título de tu más reciente contribución. Esas son palabras mayores, con todo gusto platicaré con ustedes. Y justo para cerrar, les diré que además de la parte, va a sonar creativa, que es escribir sobre ciencia, la divulgación, en mi caso la escrita, bueno, hay una parte más académica en el sentido de investigar sobre cómo hacerlo. Esto que les cuento de cómo enseñar a divulgar y empezar a buscar rasgos comunes en ciertas obras, es una parte de la investigación que yo hago. Entonces, esto de la transformación de una idea es cómo yo me inicié en la divulgación, que ahora se llama comunicación de la ciencia, y cómo esta idea tan sencilla que parece en la divulgación se ha transformado notablemente por razones políticas y sociales en comunicación de la ciencia con otras características. Así que estaré encantada de, como Forster, tirarles mi rollo. Muchas gracias por todo. Y no, gracias a ti por invitarme. Agradecemos a Ana María la plática tan sincera y concreta que tuvimos el día de hoy para su programa Charlando con el Taquión. Hasta pronto. Hasta pronto, Ana María. Muchas gracias. Hola chiquitines, pues estamos aquí otra vez en las aventuras del Taquión y vamos a continuar con estas cápsulas de cine y ciencia, la influencia del cine en la ciencia, la reflexión del cine y la ciencia. Las dos cápsulas anteriores estuvimos platicando sobre el mito de los seres humanos que pueden ser máquinas o se transforman en máquinas y comenzamos con, por supuesto, con King Kong, primero con Frankenstein, después Frankenstein Jr., y platicamos la vez pasada de Robocop y Terminator. Bueno, y dentro de la segunda vez que platicamos cuando hablamos de Frankenstein, les comentamos de dos mitos. El mito de cómo se pueden hacer, digamos, seres humanos que son máquinas o máquinas que son seres humanos, que yo les digo, hasta este año 2022 no ha sido posible y muy probablemente no pueda ser posible, aunque algunas piezas, reacciones, maquinaria, inclusive bombas cardíacas, intestino, algunas cosas puedan modificarse, otras electrónicamente puedan hacerse, pero en teoría hasta este momento no ha sido factible. Ha habido errores y errores graves, pero sí ha habido aciertos. Y el segundo mito que platicábamos aquella vez con lo de Frankenstein era del científico loco o del científico que en su casa podía hacer un Frankenstein. Pues, ¿no? En la primera película es el doctor Frankenstein, al monstruo ya se le hace Frankenstein, y en la segunda pues es a Jane Wilder le dice, él quiere ser el doctor Frankenstein, no le gusta que le digan Frankenstein, y al final se vuelve tan loco como Frankenstein que dice, yo soy Frankenstein, pues, ¿no? Pero, bueno, y lo que vamos a comentar ahorita es ese mito del científico que en su casa puede hacer y desarrollar estas posibilidades. Con dos películas, una es esta,
de Pedro Almodóvar, que se llama La piel que habito, con Antonio Banderas y Elena Maya, que es una película terriblemente brutal, porque lo platico, los talqueo rapidito para que Antonio Banderas es un cirujano experto en trasplantes y que muy rico, y que tiene en su casa un quirófano, un laboratorio, un sistema de manejo de la piel, etcétera, etcétera. Y entonces él, al violador de su hija, lo va transformando en el cuerpo de su hija, ¿no? Lo va transformando en su hija, pues, lo cual es un problema terrible mental del cirujano, pero lo va logrando con hormonas, con cirugías, hasta que finalmente este chavalo que resulta ser un jovencito delgado, lo va transformando en una mujer. Terrible, una película tremenda. Pero es importante porque lo interesante de aquí es que todo esto lo hace en su casa. Él tiene una casa de campo fuera de Madrid o de Valencia, de una ciudad española, y en esa casa de campo, que es grande, él tiene su laboratorio y tiene su quirófano y todo eso, lo cual realmente es imposible. O sea, realmente lo que nosotros sabemos es que la forma de hacer ciencia es una forma colectiva, pues, entre varias personas. No es posible hacer algo hasta ahorita en este momento de una forma individual. Esa idea del científico loco, del doctor Frankenstein, o en este caso de Antonio Banderas, es un mito. Y la otra que queremos platicar es Iron Man, que es el hombre de hierro. Eso, bueno, pues no pongo imágenes porque es sobre el cómic de Stan Lee, el Iron Man, que protagonizada por Robert Downey, que es donde tiene un exoesqueleto que lo hace viajar por el cielo y pelearse con monstruos y con máquinas y con los malos de las películas. Ok, bueno. Dirigida por Jon Favreau. Lo interesante aquí es que también él es un científico que hizo ingeniería en Harvard a los 5 años, después a los 10 años, a los 15 ya había hecho el doctorado en Ciencia y Tecnología en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, total, y además rico, guapo y con dinero, porque su papá le vende armamento militar al ejército de Estados Unidos. Entonces resulta que él logra desarrollar este exoesqueleto y se vuelve el hombre de hierro, según la película traducida así en España, y en México se hace como el Iron Man. Entonces, el asunto fundamental que yo quiero criticar, quiero resaltar que las películas son magníficas, en un caso es terriblemente crítica, en otro caso es muy bien actuada por Robert Downey Jr., con Gwyneth Paltrow y Jeff Bridges, con buenos guiones realmente y muy buenas actuaciones, pero que en ambos casos está detrás el mito del científico que en su casa puede desarrollar y hacer exoesqueletos, desarrollar nuevos seres humanos. Eso en la ciencia contemporánea no es actual, pues no es así. La ciencia contemporánea se hace en universidades, en institutos de investigación, y se hace entre cientos de personas o decenas de personas. Además, para cerrar, la vacuna Pfizer se desarrolló entre Pfizer y los laboratorios de Oxford o otros laboratorios de Estados Unidos también, la AstraZeneca es la que se desarrolló con Oxford, y la Pfizer con Estados Unidos, pero intervinieron aquí 200 personas y aquí 300 personas, pues. Entonces esa es como se hace la ciencia contemporánea. Bueno, pues de todas maneras vayan a ver a Iron Man y vayan a ver a Antonio Banderas en esta maravillosa película de Pedro Almodóvar, pero no se dejen engañar, aunque es interesante en el cine creer que es posible ese Ciro Peraloca, ese científico loco. Nos vemos la próxima ocasión en Las Aventuras del Taquión. Yo soy Manuel Alberto Santillana. Hola, chiquitines. Así hemos llegado al final de nuestra emisión 015 de Charlando con el Taquión, un programa producido por el colectivo Taquión para Oasis Radio. En la emisión 016 daremos a conocer
los ganadores del concurso sorteo Dale identidad a los personajes de Aventuras del Taquión. Envíenos sus contribuciones, preguntas y propuestas a eltaquionxxi@gmail.com. Hasta la próxima. Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo.